Ok, ya estamos grabando entonces. Muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a dar inicio entonces al PSD viernes del día de hoy. Y para eso voy a arrancar entonces la aplicación Dreamweaver. Voy a mostrarles las principales novedades que tiene esta nueva versión. Yo sé que muchos de ustedes trabajan principalmente con herramientas de diseño y especialmente con Photoshop. Sin embargo, como lo he indicado en varias sesiones, es importante que los diseñadores actualmente tengan un conocimiento básico, por lo menos de HTML y CSS, que son los lenguajes básicos que dan la estructura y la presentación a los sitios web. Y esto es porque muchas cosas que anteriormente solamente estaban centradas en el diseño, actualmente están basadas en la web. Por ejemplo, los libros digitales. Bien, entonces, a simple vista, en realidad no se ven muchas diferencias dentro de esta versión. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de Dreamweaver, lo primero que vamos a notar es que la interfaz de Dreamweaver CC es mucho más limpia. Es decir, se han removido una serie de opciones que teníamos en la parte superior y en general, la gran mayoría de paneles que nosotros tenemos van a ser mucho más sencillos. Esto es especialmente importante porque Dreamweaver es una aplicación relativamente madura, relativamente vieja. La primera versión de Dreamweaver viene como desde el 1997 más o menos, lo cual ha generado que en cada una de las nuevas versiones empezaban a agregar más opciones y empezaba a volver una interfaz muy llena de botones, de elementos que empieza a confundir al usuario. Si nosotros venimos y vamos a crear un documento nuevo, entonces, observen que cuando vamos a crear un documento HTML dentro de esta ventana, básicamente lo que hacemos es seleccionar la opción Blank Page o página en blanco. Vamos a HTML y ya no me aparecen los viejos diseños o layouts que teníamos en versión CS6 y anteriores. Actualmente solamente tenemos dos layouts y estos dos layouts son layouts en HTML5. Tenemos también, dentro del diseño de nuevas páginas, tenemos también compatibilidad con otros lenguajes como el LESS, como el SAS, que permite trabajar, por ejemplo, CSS de una forma más optimizada. Tenemos la opción para crear grillas de forma automática que me van a facilitar el hecho de que yo pueda crear sitios web que se puedan ver correctamente dentro de un escritorio, dentro de una tablet o un dispositivo móvil. Esto es genial y probablemente en una sesión posterior hablemos solamente de este tema porque es algo que facilita muchísimo el diseño web multi-screen. Tenemos por supuesto unas plantillas también de inicio y dentro de estas plantillas también nosotros podemos crear diseños con jQuery Mobile. Esto permite crear diseños muy rápido y son diseños que tienen un nivel de interactividad bastante alto de forma sencilla, sin necesidad de que nosotros estemos haciendo todo de forma manual o todo desde cero. Y finalmente tenemos las plantillas que podemos tener dentro de nuestro sitio web. Voy a crear un documento aquí en blanco. Como este documento es HTML5, ustedes verán que el doctype es bastante simplificado, al igual que el charset o la codificación de caracteres, que también es bastante simplificado. Y si venimos al panel de inserción, en realidad yo personalmente no utilizo este panel, pero muchos diseñadores sí lo utilizan porque facilita la inserción de elementos dentro del HTML sin que tengamos que escribir de forma manual. También dentro de este panel, si venimos aquí al área de común, observen que se ha simplificado también o se han eliminado opciones que normalmente no se utilizaban. Uno de los elementos que se han eliminado dentro del panel de inserción son los elementos Sprite. Sprite es algo que desarrolló Adobe, que permitía agregar elementos interactivos, pero esto se ha removido porque actualmente eso se hace mediante jQuery. Entonces, en resumen, tenemos una interfaz y unas opciones que son mucho más simplificadas, es decir, evitan que nosotros nos confundamos mucho más. Otra característica, y esto es común para muchas aplicaciones CC, de hecho InDesign CC lo acaba de incluir con una actualización que realizó hace como 8 días o 10 días, es que nosotros podemos sincronizar nuestros settings. En la parte superior derecha ustedes van a encontrar un botoncito que es el que estoy seleccionando y ahí dice Sync o sincronizar settings. ¿Qué es eso? Resulta que yo puedo configurar una serie de preferencias dentro de la aplicación. Entonces yo vengo aquí al menú o las opciones de preferencias y configuro
por ejemplo, la extensión con la cual se va a generar nuestros archivos HTML. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que la extensión es HTM o la extensión es HTML. Puedo seleccionar los colores del código, los tamaños de fuentes, etcétera. Todo esto corresponde a las preferencias de la aplicación. Y muchas veces tenemos que formatear nuestro computador o cambiamos de computador, y cuando entramos dentro de nuestro computador nuevamente e instalamos nuevamente Dreamweaver, tenemos que volver a configurar estas preferencias de forma manual. Esto probablemente no se vea tan grave. Sin embargo, en Dreamweaver tenemos otra característica que a veces tenemos que repetir manualmente o tenemos que volver a configurar manualmente cuando hemos formateado nuestro equipo o cambiamos de computador. Y esas son las configuraciones de todos los sitios que nosotros hayamos creado dentro de Dreamweaver. Entonces, si tenemos 10, 15, 20 sitios, y esto es normal para muchos diseñadores, tendríamos que manualmente empezar a exportar esos sitios de la versión anterior y empezar a importarlos manualmente en esta nueva versión o en el nuevo computador. Sin embargo, en Dreamweaver lo único que nosotros tenemos que hacer es que si llegamos a nuestro nuevo computador, venimos, instalamos Dreamweaver, hacemos clic en el botoncito que les estoy mostrando en la parte superior derecha y automáticamente se están sincronizando los settings. ¿Por qué? Porque esos settings están guardados dentro del servidor de Creative Cloud, dentro de la nube. Entonces, la próxima vez que instalemos nuestro equipo, le decimos Apply, es decir, sincronice nuevamente. Él me va a preguntar cuáles son los settings que quiero manejar o quiero mantener. Entonces, asumiendo que este es mi computador recién instalado o asumiendo que este es mi nuevo computador, le voy a decir que sincronice los settings que están en la nube, los settings que están en el cloud. Hago un clic y básicamente lo que va a permitir es que las preferencias que están guardadas en el cloud vienen y se agregan o se activan dentro del Dreamweaver que yo tengo dentro de este computador, incluyendo también todos los sitios que yo haya creado. Esto, por supuesto, me permite facilitar el traslado entonces del software a otro computador. El cambio más importante, a mi modo de ver, dentro de esta nueva versión es este panel. Este panel anteriormente se llamaba el panel CSS Style o el panel de estilo CSS. Actualmente se llama el panel CSS Designer o diseño CSS. Entonces, voy a abrir un archivo. Aquí tenemos un archivo muy sencillo. Tiene una estructura muy sencilla, una serie de imágenes. Tenemos aquí unos H1, tenemos por acá unos párrafos, nada del otro mundo. Y si abrimos, perdón, nuestro panel CSS Designer o CSS Designer, observen que tenemos una serie de categorías dentro de este panel. Tenemos primero un área que se llama Source o fuente, es decir, dónde van a estar nuestros archivos CSS o nuestras hojas de estilo CSS. Tenemos un área de Media, tenemos un área de selectores y tenemos un área de propiedades. Lo importante de este panel es que facilita el trabajo CSS para diseñadores, especialmente para los diseñadores que no quieren escribir todas las reglas CSS de forma manual. ¿Cómo funciona? En realidad funciona de forma bastante simple. Entonces, en el área de Source, en la parte derecha, vamos a hacer clic en el botón de más. Yo voy a hacer un clic y aquí voy a decirle que voy a crear un nuevo archivo CSS o que voy a adjuntar un archivo CSS o que voy a definir el CSS dentro de la página. Aunque esta última opción no es la más recomendada, voy a hacerlo de esta manera para que podamos entenderlo aquí fácilmente. Entonces voy a decirle que voy a definir el CSS dentro de mi página. En el momento en que hago eso, observen que dentro del código HTML, aquí estoy viendo de hecho en una vista split este archivo, estoy viendo el código en la parte izquierda y el diseño en la parte derecha. Observen que automáticamente Dreamweaver me genera, perdón, Dreamweaver me genera la etiqueta Style, que es donde van a ir todas las reglas con las cuales yo quiero formatear esto. Es decir, los elementos gráficos que tengo. Entonces, como ya tengo un source de CSS, que es esta etiqueta Style, observen que la voy a seleccionar y voy a empezar a agregar las diferentes reglas o los diferentes selectores. Entonces, en el área de selectores, en la parte derecha voy a hacer clic en el más para agregar un selector y vamos a agregar el selector body, por ejemplo, que es un selector muy genérico. Hago un clic. Nuevamente, de forma automática se ha creado ese selector dentro del HTML y de hecho aquí tenemos otra novedad dentro de CSS, dentro de Dreamweaver. Esto es algo que se le agregó hace un par de días que también se realizó una actualización. Y es que ahora cuando yo selecciono
código dentro del HTML, automáticamente dentro del numerador que está en la parte izquierda se resaltan los números correspondientes al código que estoy seleccionando. Bien, entonces ya tengo la regla body que la tengo aquí en la parte de selectores y más hacia la parte inferior tenemos entonces un área de propiedades. Esta área de propiedades es prácticamente el área donde nosotros vamos a hacer todo de forma visual sin necesidad de escribir el código de forma manual. Sin embargo, no los quiero engañar, por más que existan ayudas dentro de Dreamweaver, lo ideal es que nosotros tengamos conocimiento del código HTML y del código CSS. Voy entonces nuevamente a activar entonces o a seleccionar el selector body y aquí tengo una serie de categorías. Entonces tengo las categorías para el layout o para el diseño, tengo la categoría para el texto o las diferentes propiedades para el texto, categoría de propiedades para los bordes, para los backgrounds o rellenos y otros. Voy entonces, por ejemplo, a seleccionar el área de texto. Básicamente, si yo hago un scroll con esta barrita, pues voy a ver todas las diferentes propiedades que yo puedo manipular. En este caso, si hago clic en el texto, él me lleva entonces al área, es decir, no tengo que hacer este scroll manualmente, sino que él me lleva automáticamente al área donde se encuentra el texto. Y voy a decirle que el texto por defecto de toda esta página, porque estoy trabajando con la propiedad body, entonces el texto va a ser, por ejemplo, la fuente Gill Sans. Entonces observen cómo en el momento en que selecciono la fuente, dentro del selector está la propiedad Font Family que ha creado automáticamente y me empiezan a aparecer las diferentes fuentes o los diferentes grupos de fuentes que yo seleccioné y por supuesto yo puedo venir y cambiarlo en cualquier momento, por ejemplo con la fuente Cambria, perdón, y aquí ya tenemos la nueva fuente. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el color. Vamos a dejarlo a un color, vamos a dejarlo a un color gris, más o menos por acá. De hecho, esto también es una novedad dentro de CC en Dreamweaver. Ustedes ven un nuevo picker o un nuevo selector de color que es similar, por ejemplo, al selector que tenemos en Muse, que tenemos en Edge Animate, es decir, en aplicaciones nuevas CC. Desde aquí podemos trabajar en los diferentes modelos de color y de hecho, yo puedo tomar este gotero y con el gotero venir y copiar el color que yo desee, por ejemplo, para el texto en este caso. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este color verde y observen que ya ese color también se está aplicando y todas estas propiedades con sus diferentes valores escritas de una forma, con una sintaxis totalmente correcta, se han adicionado dentro del selector body. Vamos a hacer otro cambio, entonces yo quiero formatear, por ejemplo, todos los títulos que tenemos dentro de esta página. Recuerden que por la correcta estructura en HTML, estos títulos son un H1. Cuando yo hago un clic, entonces automáticamente dentro del tag selector, que es el área que estoy seleccionando, me está indicando que esto es un H1, un título principal, y dentro del panel de propiedades, dentro del HTML, también me está indicando que es un heading 1, o sea, un título principal o un H1. Entonces, teniendo seleccionado esto, voy ahora a el área de selectores y voy a agregar un nuevo selector. Hago un clic, el selector que voy a agregar lo escribo acá, vamos a agregar entonces un H1. A ver qué pasó. Aquí tenemos. Entonces ya tenemos aquí el H1 agregado, él básicamente me genera una especie de ruta, esto se llama un selector compuesto. Entonces me está diciendo que va a formatear los H1 que se encuentren dentro de un div que se llama plan, que se encuentre dentro de algo que está formateado con contenido. Yo no necesito ser, por ejemplo, tan específico, entonces en este caso borro esto. Él me generó ese selector tan específico sencillamente porque yo tenía seleccionado el texto. Bien, entonces ya tenemos ese H1. Ahora vamos a formatearlo, por ejemplo, vamos al área de texto nuevamente y vamos a decirle que el color de estos H1 va a ser, por ejemplo, rojo, y aquí tenemos el color rojo. Algo que me gusta muchísimo de esta versión es que yo puedo activar la opción Live. Recuerden que al activar la opción Live, yo puedo visualizar de forma muchísimo más precisa lo que nosotros estamos visualizando. Entonces, yo voy a hacer clic nuevamente sobre este H1 y vamos a cambiar el color. Y observen que todos estos cambios yo los puedo hacer aun cuando tengo la opción Live activa y esto se me va a mostrar automáticamente en el momento en que estamos haciendo los cambios. Me explico, yo voy a cambiar este color, ya no lo quiero este color, sino que no quiero el color rojo, sino que quiero este color azul y observen cómo automáticamente estos cambios se están replicando, me los está mostrando en la forma visual aun cuando yo tengo la opción Live activa, porque en versiones anteriores no se activaba de forma automática en muchos casos.
Aquí tenemos entonces nuestro texto ya cambiado. Otra cosa importante que tengo que tener en cuenta o que puedo ver dentro de esta versión es que en muchos casos, a ver cuál es el inconveniente que está presentándose, vamos a ver por acá en el Connect qué es lo que me están hablando. A ver, Luis, ¿todos tienen problemas de sonidos? ¿Todos tienen problemas de audio? No, no, ok. Entonces, quienes tengan problemas de audio, recuerden lo que les dije inicialmente. Salen de la sala, vuelven a ingresar. ¿Sí? Si todos tuvieran problema de audio, pues diría que es mi conexión, ¿ok? Entonces, salen de la sala y vuelven a ingresar. Y por favor, traten de cerrar todas las aplicaciones que les esté consumiendo ancho de banda. Recuerden eso, ¿ok? Bueno, voy a proseguir acá. Entonces, como pueden ver, este nuevo panel CSS Designer automatiza y facilita muchísimo el proceso de formatear los elementos que nosotros tenemos dentro del archivo CSS. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a seleccionar, por ejemplo, este texto, esto que estoy seleccionando en este momento. Voy a hacer solamente un clic y nuevamente voy a agregar entonces este selector. Y al agregar ese selector, nuevamente aquí me aparece un selector muy específico, un selector compuesto. Me está diciendo que va a formatear el párrafo que está dentro del elemento que tenga este ID description y así sucesivamente. Vamos a dejarlo, por facilidad lo vamos a dejar de esta manera. No necesito ser tan específico, pero lo voy a dejar de esta manera. Y aquí automáticamente me ha creado la regla CSS con el selector que acabo de definir. Entonces, en realidad yo no quiero formatear el párrafo, yo quiero formatear es el contenedor de ese párrafo, entonces voy a borrar esta P y vamos a dejarlo solamente formateando el elemento que tenga el ID description, que es básicamente esta caja. Entre otras cosas, otra novedad que me encanta a mí de Dreamweaver en versión CC, y esto es la última actualización que se le realizó hace pocos días, es que cuando yo coloco el puntero sobre cada uno de los selectores, observen que me aparece una línea punteada indicando los elementos que tienen aplicado ese selector. Entonces observen cómo el texto plan naturaleza, plan histórico, plan relax, etcétera. Si yo coloco el puntero encima, observen cómo me aparece esa línea punteada. Y si yo hago un clic, me aparece entonces con color, me aparece relleno con un color azul. Eso se puede cambiar las preferencias, el color resaltado, porque si el texto es azul, pues no se va a ver. El caso es que esto me facilita muchísimo, pero muchísimo, la forma como yo puedo identificar los elementos para formatearlos, porque cuando ya tengo muchos selectores, a veces se me complica un poco esa identificación. Voy a seleccionar entonces, ya para terminar un poco, voy a seleccionar el selector que acabo de crear y vamos a ir, por ejemplo, al área de layout, o voy a ir manualmente, y observen que manualmente acá tenemos unos gráficos que me están indicando el área de Pine y el área de Position, y por acá arriba tengo el área de margen. Entonces vamos a darle un margen para que separe estos elementos, por lo tanto hago un clic en este icono para enlazar todos estos valores, que es el margen superior, inferior, derecho, izquierda. Voy a arrastrar para aumentar ese margen y observen cómo se está generando un margen o un espacio entre ese contenedor y los demás elementos. Vamos a dejar este margen, es exagerado yo sé, pero vamos a dejarlo aquí para que se pueda notar. Vamos a agregarle también un padding. Bueno, vamos primero a agregarle un relleno para que podamos entender lo que estamos haciendo. Entonces vamos al área de relleno y en el área de relleno vamos a seleccionar un color. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este color. Un clic y aquí tenemos el relleno. Entonces ahora sí, vamos al área de padding para que podamos entender lo que vamos a hacer y vamos a agregarle un padding. Y aquí estamos viendo entonces ese padding. Nuevamente, todo ese código se está generando de forma automática. Aquí tenemos el padding, aquí tenemos el color de background o el color de relleno. Vamos ahora, por ejemplo, al área de... Vamos a agregarle nuevamente un color, pero esta vez ese color que le quiero agregar va a ser un color esfumado, va a ser un gradient. Entonces vengo acá al área de gradient y le voy a decir que el color inicial del gradient es blanco y que el color final del gradient es, por ejemplo, vamos por un azul, vamos por este azul. Esto es lo que quiero como color de gradient. Importantísimo antes de lo que les voy a mostrar ya para finalizar, estos gradients, definirlos en CSS es bastante tedioso porque el código es bastante extenso. Esto automáticamente me lo va a generar Dreamweaver y me lo va a generar de forma estandarizada. Aquí tengo mi gradient, mi esfumado.
Y observen cómo aquí me está generando todo el código que, como les decía, sería bastante tedioso hacerlo de forma manual, pero aquí lo tenemos entonces generado de forma automática por Dreamweaver. Nos está ahorrando todo ese proceso. Observen que aquí me está generando el código con el prefijo propietario para navegadores con motor WebKit, como el Safari, para el motor Mozilla como Firefox, para el motor de Opera y el estandarizado. Entonces todo esto me está automatizando y me está ahorrando mucho trabajo. Y finalmente vamos a aplicarle unos bordes redondeados. Entonces vamos a aumentar este valor. Primero enlazamos todos los valores y aquí tenemos unos bordes redondeados y vamos a agregarle también, a ver, aquí vamos a agregarle una sombra, un drop shadow que sea 5 píxeles en horizontal, 5 en vertical. Vamos a darle un blur de unos 8 píxeles. Todo esto lo estoy haciendo, recuerden, de forma manual. Y aquí tenemos entonces nuestra caja ya formateada con un esfumado. No tuvimos que escribir de forma manual todo el código. Tenemos la sombra, tenemos las esquinas redondeadas y de la misma manera y con la misma facilidad, actualmente en Dreamweaver CC, podemos formatear muchísimas de las propiedades que normalmente nosotros teníamos que formatear de forma manual. El resumen aquí, entonces, ya para terminar, es que esta versión de Dreamweaver está mucho más orientada a diseñadores. Por supuesto, los desarrolladores también pueden trabajar de forma muy cómoda porque vienen al área de código y en el área de código simplemente vienen y escriben el código de forma manual si lo desean. Sin embargo, algunas características, como en el caso de los esfumados, pues vale la pena utilizar esta propiedad porque me ahorra mucho tiempo aún cuando yo quiera o me guste o prefiera escribir el código de forma manual. Bien, en la parte inferior los invito a que escriban sus preguntas, las cuales vamos a responder finalmente, al final de la presentación. Ahora los dejo entonces con Ignacio Lledó, con Nacho, quien les va a hablar entonces de Photoshop. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Hola, muy buenas tardes. Confirmadme que me estáis escuchando. ¿Me podéis confirmar si me estáis escuchando? Vale, voy a compartir mi pantalla y supongo que estáis viendo ya la aplicación. En estos momentos os comento que os estoy hablando desde un pueblecito que se llama Cacabelos, en la zona del Bierzo, en España, donde hay muy buen vino. Y en estos momentos me encuentro desplazado. Si hay algún problema técnico, disculparme, pero bueno, no es la conexión con la que habitualmente estamos trabajando. Como os digo, voy a esta semana explicaros un poco cómo trabajar con la luminosidad de nuestras imágenes. Para ello, lo que voy a hacer es enseñaros previamente un pequeño ejemplo de cómo trabajar solo con las luces o solo con las sombras en una imagen. Para ello, la forma más fácil que existe es la de seleccionar arreglo a esta capa, es decir, a la capa conjunto rojo, verde y azul, la información precisamente de esa luminosidad. Si yo presiono la tecla de comando y me posiciono sobre el canal RGB, como estáis viendo en la pantalla, y hago un pequeño clic, a partir de aquí tengo una zona seleccionada en la que voy a incidir o voy a trabajar con la modificación de capa que yo quiera hacer. En este caso voy a coger una capa de ajuste de curvas. En esa capa de ajuste de curvas, como podéis observar en el histograma que aparece, toda la información está prácticamente desde los medios tonos hasta las luces, con lo cual yo voy a poder fijar diferentes espacios para generar una curva y aumentar, como estáis viendo, un poco lo que sería la luminosidad de esa capa. También vamos a poder incluso bajar la opacidad para trabajar de este modo con esa parte de luminosidad de mi fotografía. Lo mismo puedo hacer si quiero trabajar con las sombras. Voy a exagerar un poco este efecto con las luces para que lo veáis mejor. Como estáis viendo, trabajamos única y exclusivamente la parte de luces y la parte de sombras no se aplica. Como digo, voy a eliminar esta capa
y voy a trabajar ahora con lo que sería la parte de las sombras. Para ello la operación sería la misma. Con la tecla de comando o control, si estoy en un PC, directamente sobre la capa RGB haría un clic. De esta manera ya tengo seleccionado lo que serían de medios tonos hacia luces, como hemos visto anteriormente. Simplemente si yo viniera aquí y le dijera invertir la selección, en este punto en concreto tengo seleccionado todo el otro tramo y protegida precisamente las luces de mi fotografía. Vamos a hacer lo mismo. Generamos una capa de ajuste, en este caso también de curvas, y como podemos observar, solo en esta zona es donde tenemos esa información que vamos a poder manipular. Como estamos viendo, vamos a poder oscurecer o trabajar. Vamos a volver a colocar esto en su lugar para no influir a partir de lo que serían los medios tonos. Y como digo, vamos a influir o a trabajar con las zonas de sombra. De esta manera estamos controlando la información de nuestra fotografía por diferentes tramos de luminosidad. Vamos a hacer esto un poco más complejo. No me está apareciendo la ventana de chat, no sé si estáis hablando en el chat o no. Si me seguís oyendo, simplemente de vez en cuando me ponéis que sí en el chat, a mí me saltará en la parte inferior una ventana y sabré que sigo conectado y que sigo estando hablando con vosotros. Vale. Lo que vamos a hacer, como os digo, es ahora trabajar con nuestra fotografía, pero seleccionando las diferentes luminosidades de la misma, para poder incidir en diferentes tramos de lo que sería la escala de luminosidad que tiene nuestra fotografía, desde las sombras máximas hasta las luces máximas. Para ello voy a seleccionar esta otra fotografía y a partir de esta fotografía vamos a realizar un proceso similar. Estos procesos, que son mecánicos, como habéis podido ver, son repetitivos, no tienen demasiadas dificultades. Recordar que siempre podemos hacer acciones que nos permitan reejecutarlos de forma continua. El ejemplo que yo os voy a poner ahora para separar por diferentes frecuencias de luminosidad mi fotografía es un proceso muy largo. Consta de una serie de pasos muy marcados y muy definidos que en todas las fotografías van a ser iguales, con lo cual siempre sería interesante poder grabar una acción de ese proceso en concreto que voy a realizar. Pero bueno, vamos a continuar y fijaros, lo primero que hago es seleccionar en el canal RGB, como he hecho en el ejemplo anterior, con la tecla comando o control y hago un clic. Al hacer un clic, lo que estoy seleccionando es la zona de los medios tonos hacia las luces. Vamos a generar aquí abajo, con este icono, una nueva o un nuevo canal, mejor dicho, no una nueva capa, es un nuevo canal. Recordemos que estamos trabajando en los canales. Y al generar ese nuevo canal, deseleccionamos control D o comando D. Y aquí tenemos la zona de luces de nuestra fotografía. Es la zona de luces completa, desde los medios tonos hasta las altas luces. Voy a hacer un doble clic sobre el nombre y voy a denominarlo luces, y de esta manera poder seguir trabajando con los siguientes pasos para generar el aislamiento de las diferentes luces. El siguiente paso, que sería coger un tramo superior de luces, es decir, no tan genérico, sino luces un poco más suaves y más marcadas que este tramo de luces tan genérico, sería presionando primero la tecla de control y hacer un clic sobre las luces. Recordar control o comando, dependiendo de si estamos en un Mac o en un PC. Y ahora lo que haría sería interseccionar con ese mismo canal. Si os dais cuenta, en la parte inferior del dedo aparece una X. Eso es porque tengo presionadas la tecla de mayúsculas Alt y comando o control, mayúsculas opción y comando o control, y al hacer un clic intersecciono esa selección de luces con ella misma. Lo que consigo de esta manera, fijaros, voy a hacer un clic para generar un nuevo canal, es un tramo, control D, seleccionamos, un tramo más marcado de las luces, ocultando o oscureciendo precisamente esas luces
más inferiores, con lo cual ya tengo aquí unas luces suaves. Ahora vamos a seguir y para ello voy a presionar, como hemos hecho antes, la tecla de comando o control, un clic, luego presionamos mayúsculas alt comando, mayúsculas opción control y hago otro clic. En este caso voy a volver a hacer una nueva capa, perdón, un nuevo canal con esta selección. Aquí lo tenemos, voy a deseleccionar, vamos a ocultar de la vista la anterior y aquí ya tendría unas luces muy altas. Si yo repito todavía esa operación un paso más, comando, clic, con la combinación de tres teclas, ese otro clic, generamos el nuevo canal, lo seleccionamos, control D. Aquí lo que ya tengo son las luces máximas de mi fotografía. Voy a seleccionar estas luces máximas, control, vamos a venirnos a RGB y como estamos viendo son esos puntos de luz que hay en las nubes y algunos de los brillos que hay en la carretera. De esta manera, si os dais cuenta, hemos conseguido a través de selecciones conseguir los diferentes niveles de luminosidad, en este caso, que tiene nuestra fotografía, para poder intervenir independientemente de la luminosidad de las zonas. Voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a hacerlo para las sombras. El concepto sigue siendo el mismo. Control D, voy a deseleccionar. La única diferencia es que en este momento, si hiciera el mismo paso inicial, es decir, partiendo de este canal, seleccionar para conseguir las sombras, volvería a seleccionar las luces. Lo que tengo que hacer es invertir precisamente la capa de la imagen o la imagen en sí. Para ello, podría entrar dentro de imagen, ajuste, invertir, etcétera, pero voy a hacerlo de manera mucho más rápida y mucho más sencilla. La capa de ajuste de invertir la coloco ahí encima, tengo invertida la imagen y ahora puedo empezar a generar los mismos pasos. El primero era con control y un clic. En la imagen teníamos seleccionadas, recordad, las zonas más luminosas. Al invertir la imagen, las zonas de luces que tengo seleccionadas corresponderían, cuando deje de invertir la imagen, en zonas de sombra. Vamos a generar ese nuevo canal y aquí lo tenemos. Vamos a deseleccionar, control D, y este va a ser el canal de sombras. A partir de aquí, el proceso sería el mismo. Primero seleccionamos el canal de sombras, luego interseccionamos con él mismo y conseguimos un nuevo canal que sería el de las sombras más suaves. Control D, deselecciono, volvemos con control, hacemos un clic, presionamos el conjunto de tres teclas otra vez y volvemos a generar otro canal, en este caso sería este canal, control D, aquí. Estos serían las sombras altas. Y si continuamos realizando esa misma operación, fijaros, por último tendríamos aquí la zona de sombras máximas. Recordaros que la combinación para combinar esa selección consigo misma es mayúsculas alt comando o mayúsculas opción control, dependiendo de si estamos en un Mac o en un PC. Ya tenemos, como estáis viendo, separados en diferentes canales que me van a servir de selección para trabajar, por un lado las luces y por el otro las sombras. Si ahora quisiéramos también, vamos a poder intervenir sobre la zona de los medios tonos. Es decir, vamos a poder encontrar esa gama de medios tonos para poder trabajar con ella también y no tener que referirnos a las sombras o a las luces. Para ello, fijaros,
voy a irme a la combinación de imagen, voy a quitar ya esta imagen invertida, es decir, ya no queremos esa capa de ajuste invertida, volvemos a dejar la imagen tal cual, y a partir de aquí yo voy a poder realizar, como digo, esa búsqueda de las zonas de medios tonos de mi fotografía. Para ello, simplemente voy a, primero que nada, seleccionar toda la imagen. No como hemos hecho antes, a través de un control y un clic en la imagen, sino a través de un seleccionar todo. Tenemos seleccionada, como estáis viendo, toda la imagen, y ahora de esa imagen lo que yo voy a hacer va a ser restar, por un lado, las luces máximas y por el otro, las sombras máximas. Fijaros, para restar, presiono la tecla de control y la tecla de alt, o opción única y exclusivamente. Si podéis observar, debajo de la mano aparece un signo menos. Hago un clic sobre las sombras máximas y voy a hacer otro clic sobre las luces máximas. Hago esa operación y cuando yo genere ese nuevo canal que me va a salir partiendo de la selección de toda la imagen y el haber restado tanto las luces como las sombras máximas, aquí tenemos control D, esta selección que tiene la selección de los medios tonos máximos. Perdón, vamos a poner aquí, dejarme que haga doble clic sobre el nombre. Fijaros ahora, yo voy ahora a seleccionar esos medios tonos máximos, daros cuenta, me he puesto encima de este icono con la tecla de control, sin más, y ya tengo esa opción. Ahora voy a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Voy a coger la tecla de de alt o opción y control y voy a restarle las sombras altas y voy a restarle las luces altas. Al resultado voy a generar aquí un nuevo canal donde tengo, dejadme que deseleccione, aquí tengo, como podéis observar, un rango mayor de selección de medios tonos. Voy a denominarlo medios tonos altos. Vamos a realizar la misma operación. Presiono comando, un clic sobre el icono y ahora con la tecla de alt o opción voy a ir eliminando tanto las sombras suaves como las luces suaves. Genero un nuevo canal con el resultado y en este nuevo canal, control D, tengo los medios tonos más suaves o más ampliados. Y ahora, por último, han comentado que el proceso es un poco complejo. Luego lo repetiré y veréis que es muy simple. Y entenderemos, si no en este Connect por tiempo, en el próximo, cómo poder utilizar toda esta información que estamos sacando de nuestra fotografía. Fijaros, voy a hacer el último paso, que sería seleccionar estos medios tonos suaves con la tecla de alt ahora y control presionadas. Voy a restar las sombras y a restar las luces. Me dice que, claro, si resto todo lo que eran sombras y todo lo que eran luces, en este caso no me va a quedar una selección lo suficientemente importante para superar el 50%, con lo cual no se va a ver el borde. Eso no quiere decir que no haya aquí una capa, como estáis viendo, que tiene esta zona de selección, que sería el área de los medios tonos. A partir de aquí tenemos en estas 12 capas todo el rango de información de luminosidad de nuestra fotografía. Desde las zonas de luces máximas, como podrían ser estas, las zonas de sombra máxima, como podrían ser esta, o el rango más amplio de los medios tonos, que sería
este, ya que estaría protegiendo, como estamos viendo, los puntos máximos de luz y de sombra. Os cuenta que aquí estarían las luces, mirar cómo estas son las luces máximas, en los medios tonos lo tenemos en negro, y si vamos a las sombras máximas, que serían estas zonas de aquí, en los medios tonos máximos los tenemos también de negro o protegidos. De este modo, hemos conseguido separar por diferentes frecuencias de luminosidad nuestra fotografía para posteriormente poder realizar diferentes tipos de ajustes o diferentes tipos de modificaciones. Fijaros, voy a hacer uno ahora directamente, me voy a volver al modo RGB, tenemos aquí esta opción, simplemente voy a coger, por ejemplo, en este caso voy a coger las luces altas, la voy a convertir en selección, voy a hacer un control J para que veáis, he copiado, no sé si lo llegáis a apreciar, toda esa zona de luces, y a partir de aquí yo ya podría experimentar, por ejemplo, con diferentes tipos de superposición para generar, estáis viendo, diferentes tipos de efecto. Dejarme que voy a eliminar este, voy a coger esta zona de medios tonos, la voy a convertir en selección y vamos a hacer lo mismo a través de un control J. Hemos copiado y tenemos esa parte de información que no interviene ni en las luces ni en las sombras, como estáis viendo, y a lo mejor ahora sí que podemos dar un superponer. Como estáis viendo, está dando mayor diferencia tonal sin llegar a quemar las zonas oscuras y las zonas claras. Sí que es cierto que está aumentando el contraste, sobre todo en la zona de los medios tonos, que es lo que estamos trabajando. A partir de aquí,